reflejan en este país por su ubicación geográfica, por el canal, por los puertos, por el centro bancario, por una multiplicidad de cosas. ¿Cómo está viendo Richard este panorama? Bueno, sin duda el mundo está conmocionado. Las expresiones inmediatas de esto, claro, es el alza del combustible, a razón de la guerra ya en Asia Occidental, en el Medio Oriente, de Estados Unidos e Israel contra Irán. Y es claro que es una conflagración que tiene el potencial de desencadenar una guerra mayor, incluso una guerra mundial, que parecía algo improbable en un mundo con potencias con armas nucleares. Pero es claro de que la confrontación está escalando, aunque ya hay algunas tentativas de un intento de Trump de ponerle fin al conflicto, alcanzar algún tipo de salida negociada que no implique el reconocimiento de derrota. Es decir, que no lograron cumplir con su objetivo de un cambio de régimen, control del petróleo y del área. Pero son tiempos convulsos, y si buscáramos la causa de eso, la causa inmediata, Estados Unidos está perdiendo su hegemonía en el mundo, esa hegemonía que proviene del arreglo post-Segunda Guerra Mundial y particularmente después de la desintegración de la Unión Soviética en el 91. Ve que están ascendiendo nuevas potencias provenientes de países del sur global que antes eran colonias. La más evidente es China, cuya economía está sobrepasando, si no es que ya sobrepasó a la estadounidense, pero también hay otras en el sur global, ¿no? Tanto en América Latina como en Asia en general, incluso en África. Es decir, que Estados Unidos se da cuenta que esa posición de potencia única, hegemónica, está llegando a su fin. Y para tratar de evitar esa decadencia o esa pérdida de primacía, está usando lo que le queda todavía, que es la fuerza militar, que es la agresión. Trump es una expresión de esa desesperación. Pero cuando uno ve a un país o a un gobernante, haciendo alusión al nuestro, al de Panamá, pero cuando uno ve a un país apelar a la violencia, apelar a la agresión de esta forma, de una manera hasta prepotente, esa es una señal de debilidad, no de fuerza. Eso es lo que le queda como palanca. Ya quedaron atrás los días donde Estados Unidos podía dictaminar los términos en el mundo sin necesidad incluso de usar la fuerza, ¿no? Sino a través de distintas instituciones o incluso amenazas. Está recurriendo cada vez más a las sanciones económicas. Y eso, claro, lo vemos aquí en Latinoamérica también, ¿no? Así que lo que toca ver que ese es el mundo que está en transición. Es una transición de un mundo donde los países que antes eran colonia ya están igualando a los países que fueron los colonizadores. Ya ese predominio de Europa y de Estados Unidos y del mundo anglosajón está llegando a su fin. ¿Cómo se va a ver ese nuevo orden internacional? Es una pregunta que toca por responderse aún. Pero el gran peligro es que esa transición a ese nuevo orden internacional más equitativo, idealmente más equitativo, que algunos llaman geopolíticamente multipolar, ¿no? Que hay múltiples polos de poder, que si ese nuevo orden, la transición va a ser pacífica, dentro de las instituciones existentes, reformándolas para hacerlas más inclusivas, o si va a ser violento. Pareciera que Estados Unidos está apostando al uso de la violencia para impedir esa transición, a generar suficiente caos que impida que estos países continúen desarrollándose, incluso dentro de las propias reglas, ¿no? Y la pregunta ahí para países pequeños como Panamá es qué hacer, ¿no? Porque evidentemente nosotros no somos un país que tiene capacidad de intervenir en esos conflictos de una manera relevante o decisiva. Y yo creo que lo que cabe a nuestros países, primero es defender la paz. Panamá debe tener una política exterior firme en defensa de la paz, en contra de los conflictos internacionales, en búsqueda de soluciones dialogadas, negociadas. Y Panamá debe buscar formar bloques con otros países del sur global que vienen de posiciones parecidas a la de Panamá, países que han sido víctimas de agresiones, de sanciones y demás, para tratar de hacer fuerza común por la paz.
Es decir, que la única forma, de la misma forma como la mejor forma de enfrentarse a quien abusa de la fuerza, quien abusa de la violencia, es la unidad. Y eso debería ser lo que trata de hacer Panamá. Lamentablemente estamos haciendo lo contrario, que es sumándonos a una coalición militar, que lo acabamos de hacer en el llamado Escudo de las Américas, en Miami, bajo Trump, sumándonos a una coalición desde una posición de sumisión y no desde una posición de dignidad. Y esto es particularmente preocupante porque por un lado destruye lo que quedaba de ese legado de Panamá, de un país que apuesta al diálogo, que puede, o que logró incluso sumar a los distintos países en su momento no alineados a favor de la causa panameña, de la causa del canal. Es decir, destruye ese legado histórico que tiene Panamá, que todavía despierta respeto en distintas partes del mundo de lo que logró Panamá, pero pone a Panamá en riesgo. Pone a Panamá en riesgo porque nos pone de un lado, del lado bélico, del lado de la agresión en un conflicto internacional de manera innecesaria. Y ya podamos entrar en cómo eso nos hace daño a la economía panameña y demás, que también es un caso. Pero ante lo que está pasando en el mundo, yo lo sintetizaría así, estamos en una transición hacia un nuevo orden internacional donde ya el predominio estadounidense y Europa, aunque Europa está jugando un papel de vasallo estadounidense en este periodo, ¿no? Es decir, está sacrificando sus propios intereses a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Y lo que toca es si el mundo puede evitar ese descenso hacia lo que implica una guerra que escape de un solo país o de una región y que hunda a la humanidad en eso, ¿no? Creo que lo que toca es alzar la voz en contra de la barbarie y es lamentable que no tengamos en Panamá un gobierno a la altura de eso, un gobierno que esté denunciando el peligro de la barbarie y que esté apelando a la paz. Richard, hay una realidad, y lo mencionaba en su momento el señor Vladimir Putin. Es mucho más conveniente para el mundo que Joe Biden sea presidente que Donald Trump. Porque Joe Biden era previsible. Y es predecible. O era predecible. Donald Trump no es predecible. Una cosa es que usted sea Francia, Brasil, México. Una cosa es que incluso usted sea Alemania, con la deuda que tiene. Y otra cosa es que usted sea Panamá. La pregunta es, ¿usted se pondría de tú a tú a pelearse con Donald Trump a sabiendas de cómo actúa el señor, a sabiendas de la cantidad de imprecisiones y mentiras que utiliza en su retórica, y a sabiendas de que el señor, así como puso a correr a Colombia un domingo por la noche, así como pone a correr a Francia, a la Unión Europea y ha puesto a correr a Brasil incluso, sea beneficioso para el país? ¿No es mejor surfear la ola? Yo anticipo la respuesta y después hablo un poco de las posiciones que he visto predominando en Panamá, ¿no? Las que se tienden a barajear. Diría que hay que pararse firme. Hay que pararse firme y con respeto, afirmar los intereses del país, afirmar el orden internacional, el derecho internacional. Esto no implica agredir o buscar pleito con Estados Unidos. Eso no tiene ningún sentido, ninguna inteligencia, al igual que no lo tiene buscar pleito con ningún país para alguien como Panamá, dado nuestras particularidades y por un tema de principio en general. Pararse firme, defender la soberanía nacional, los acuerdos ya pactados con Estados Unidos y sobre esa base buscar el entendimiento. Yo creo que el caso de Colombia es llamativo, porque podemos ver el hecho de cómo fue recibido el presidente Petro cuando fue a Colombia, con todo el respeto, ante alguien que... A Washington. Ante alguien que se le paró firme a Trump y que incluso tuvieron algún tipo de conflicto que parecía que estaba escalando, ¿no? Y la gente pensaba que le iba a pasar a los otros mandatarios que han ido a Estados Unidos y han sido humillados por Trump, ¿no? De manera performativa, de manera teatral, de manera hasta cruel. Incluso han sido humillados de la manera, podemos decir, como ha sido humillado Mulino al ir a Estados Unidos, ¿no?
el precio de dejarse abusar por alguien como Trump es que te va a seguir abusando más. Es un poco la dinámica de los acosadores o los bullies en la escuela, ¿no? Si tú dejas que el bully te siga acosando, el tipo te va a seguir acosando, el tipo te va a hacer la vida peor a cada rato porque tú no te paraste firme. Ahora, claro, uno puede decir, es fácil hablar de pararse firme a menos que tengas que estar en ese escenario. Ahí es donde entra la previsión, pero no ha habido previsión, así que lo que toca es qué estrategia tú puedes montar en ese momento para fortalecer tu posición. Y es donde yo hablo de buscar unidad nacional, unidad continental, y que esa unidad te dé mayor fuerza, ¿no? Es decir, es mantener el canal siempre abierto a hablar con respeto, pero condicionarlo al respeto. ¿Cuáles son las posiciones que yo veo que están predominando ahora mismo en Panamá? La primera, ya la mencionaste, Gonzalo, efectivamente, que la gente asume si agachamos la cabeza, puede que nos golpeen menos duro. Simplemente dejemos la ola pasar, que se enfoque más en otros países y que se termine, que el conflicto sea con ellos. Y de repente el daño sobre nosotros será menor. Un poco como apelar a invisibilizarse, ¿no? Meterse en el cascarón y esperar que los golpes no sean tantos. Pero creo que lo único que eso va a lograr es lo que ya está logrando en Panamá, que van a seguir pidiéndonos cada vez más, quitándonos cada vez más. Ayer fueron 3 bases militares, que nominalmente son bases militares. El día de mañana, ¿qué va a ser? La ocupación militar del canal, que todos los buques estadounidenses no tengan que pagar absolutamente nada, que nos condicionen quién puede pasar, quién no. Es decir, hasta dónde va a llegar en la medida que creemos que no tienen la atención sobre nosotros, ¿no? Así que la primera, pasar agachado, yo creo que es un error. La otra posición que algunos dicen es simplemente aceptarlo, es decir, someterse completamente y plegarse a la política exterior de Trump. Ese también sin duda es un error porque eso es un retroceso a la década del 30, el 40. Es permitir que Panamá sea nuevamente un protectorado. Ahora, hay gente en Panamá que está a favor de esa postura, que está a favor de decir, ¿de qué nos sirve la soberanía? Vamos a alinearnos completamente. Ahora, eso es, digo, además de la falta de dignidad, pero quitemos el lenguaje de la dignidad. Es un suicidio económico. El mundo está cambiando y en ese momento nosotros vamos a aceptar someternos más, a cerrar nuestra economía a las oportunidades de diversificación, de abrirse que hay ahora mismo en el mundo. Es decir, estamos cerrando las puertas a la posibilidad de modernizarnos si nos fuéramos a someter de esa forma. Así que las dos primeras posturas son agachar la cabeza, que esto pase, que la tempestad pase. La segunda es someterse enteramente. Y la tercera es quien dice, oye, busquemos otra potencia, ¿no? Alguien que nos reemplaza a Estados Unidos. Y eso también es un error. Aquí no tenemos que buscar ninguna potencia bajo la cual cobijarnos. Esto no es cosa de que en vez de Estados Unidos va a ser China, o en vez los europeos, o los rusos, o los brasileños, o quien sea. Porque las tres posturas, nos damos cuenta de algo, comparten la idea de que Panamá debe someterse, de que Panamá, a razón de su tamaño o debilidad, está obligado a ser un país sumiso y dependiente. Esa es como la premisa. Y eso es falso. En primer lugar, porque Panamá, al igual que todo otro país pequeño, tiene la capacidad de defenderse internacional, o militarmente, pero defenderse diplomáticamente. Y la segunda es que tenemos un recurso estratégico que podemos apalancar en cualquier negociación, que es la posición geográfica. Nosotros controlamos un recurso estratégico sumamente valioso. Y la defensa de ese recurso estratégico nos permite hablar con países que de lo contrario nos estarían ignorando como un pequeño país de 4 millones de personas. Seríamos irrelevantes en el mundo, en otros términos, si no tuviéramos este recurso que pudiéramos apalancar en una negociación. Así que ahí viene esa clave. Tenemos un recurso que podemos apalancar en cuanto a su uso pacífico, en cuanto a su uso abierto, y además de eso, lo que le queda a todos los países pequeños, la unidad, la solidaridad, sobre todo con Latinoamérica, y que con nuestras hermanas repúblicas latinoamericanas defendamos el interés nacional de cada uno de nosotros, nuestra soberanía, al igual que defenderlo, la soberanía de la región como un todo. Richard, déjame un paso atrás de los argumentos que estoy escuchando. Más allá de los planteamientos de visión que se tienen de los hechos. Hay 3 bases militares de los Estados Unidos en Panamá. Hay 3 bases militares, claro, ellos no les están llamando bases militares, es el memorándum de entendimiento. ¿Y a dónde están?
Las bases militares están en Howard, en Rodman, en Cocosolo. Y estas 3 bases establecidas en el memorándum, si uno lee el memorándum o lo que se ha develado de la versión traducida, no tenemos la original, y dice tal cual que en ellas aplican las normas del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Es decir, tenemos sitios militares donde no aplican las leyes panameñas. Eso ya implica que ese territorio ha sido temporalmente, efectivamente, es un acuerdo que se tiene que renovar cada 3 años. No son permanentes, no son a 99 años, no es a perpetuidad, pero para todos los efectos tenemos bases militares, aunque no les llamemos así, donde aplica las leyes estadounidenses. ¿Para qué están siendo utilizadas? Eso se ha divulgado en los medios de comunicación, no es mayor secreto, que es principalmente para entrenamiento de tropas estadounidenses en el trópico, muy parecido a lo que se hacía en Panamá aquí durante antes de la guerra de Vietnam y para preparar las tropas para incursiones en territorios de ese tipo, ¿no? Pero hay bases militares. Las circunstancias favorables que tiene ese término de 3 años y que efectivamente el pueblo panameño puede luchar para que se le ponga fin a ese acuerdo o a ese arreglo, ¿no? Hay antecedentes de esto, hay antecedentes de la lucha patriótica del pueblo, esto nos toca ir muy atrás en el tiempo, pero efectivamente la lucha contra el convenio Philos-Hines en su momento, ¿no? En el 47. Y el hecho de que Panamá es uno de los primeros países en el mundo post Segunda Guerra Mundial en pararse firme contra Estados Unidos. Nos paramos firme contra Estados Unidos y no permitimos en ese momento, una generación muy patriótica, no permitimos que en ese momento las bases militares que Estados Unidos había establecido fuera de la zona del canal permanecieran más allá de los tiempos estipulados en su momento. Es decir, que habían sido establecidas para la Segunda Guerra Mundial en sí. Y eso es una demostración, por cierto, de que un país pequeño se le pudo parar firme a no solo quien ya era la principal potencia en el mundo, sino una potencia que estaba del lado de los vencedores en la Segunda Guerra Mundial, que venía muy triunfante, evidentemente. Y si en ese momento no les pudimos parar firmes, ¿y el pueblo panameño qué hizo en ese momento? Rodeó la Asamblea Nacional y los diputados que iban a aprobar el tratado por terror al pueblo, porque tenían terror legítimo de que el pueblo los iba a guindar, votaron en contra unánimemente de ese convenio. Ahora, aquí es algo que también me preocupa, el hecho, no solo que tenemos las 3 bases militares, sino el aparente silencio cómplice que hay en la mayoría de los sectores políticos en Panamá. Ha habido algunas voces, pero este debería ser un momento para una unidad patriótica, popular, en defensa de la soberanía panameña, en defensa de esas grandes conquistas que tenemos como país. Panamá es un país que no puede tener bases militares, no puede tener presencia militar extranjera, eso está ahí en el Tratado de Neutralidad, aunque sabemos que el Tratado de Neutralidad contiene la contradicción de la enmienda de Concini, porque la enmienda de Concini niega gran parte del contenido del propio tratado, aunque faltaría decir que la enmienda para todos los efectos es ilegal. La enmienda nunca fue aprobada en Panamá. Recordemos que el tratado fue aprobado en un referéndum, pero eso no incluía la enmienda de Concini. Panamá no debería permitir presencia militar extranjera en el país, en la medida que no deberíamos ni siquiera tener presencia militar alguna. Constitucionalmente no tenemos ejército. Eso habría que cambiarlo en la Constitución si el país quiere algún otro tipo de arreglo. Y no deberíamos estar entrando en coaliciones militares como la del Escudo de las Américas, por más de que se esté disfrazando como que es contra el crimen organizado, ¿no? Yo tengo mucho respeto, que no necesariamente significa coincidencia, cuando escucho a Richard Morales, pero me hace moverme, Richard, porque aquí todos vivimos en Panamá y los que corresponden a mi generación sí sabemos del trauma de haber visto y vivido con esas bases militares de los Estados Unidos en Panamá. Cuando a mí Richard Morales me dice que hay una base militar en Howard y una en Rodman, que están aquí en la ciudad de Panamá, yo digo, pero espérate, no las he visto, Richard. Yo tengo que ir a Howard acá tanto tiempo y yo no he visto una base militar en Howard. Como si estuvieran en Rodman, tú la ves desde el Puente de las Américas. O sea, estamos hablando de una base
Ya sé, ok, quitemos la palabra base, pues. Oficinas, establecimientos. No es lo mismo usar el aeropuerto de Howard para bajar el avión y subir el avión, bajar tropas a entrenamiento y regresar las tropas después. No con esto estoy aquí yo entrando en una defensa de Estados Unidos, porque nada más alejado de eso. Porque yo no voy a estar jamás de acuerdo con volver. Yo no puedo manejar mi automóvil con la reversa. Yo tengo que manejar con el drive, con hacia adelante. Yo no voy a poder estar de acuerdo con una base del ejército de Estados Unidos para más jamás. Porque algunos ya vivimos esa realidad. Pero cuando a mí me afirmas que hay una base en Howard y una en Rodman, yo digo, pero espérate, ¿dónde está? ¿Cómo están? Uno. Dos, para entrar a lo más reciente, lo del sábado. Sí, hay todo tipo de reacciones y argumentos a lo visto el sábado, pero sin el ánimo de justificar nada. ¿Cómo haría Panamá para enfrentar el tema hasta donde yo no he visto el documento, pero hasta donde yo puedo saber, el tema del escudo es, según se dijo, es tema narcotráfico? ¿Cómo haría Panamá para enfrentar ese tema solo? Digo, hay que también tener presente que la presencia estadounidense en el país post-invasión ha sido creciente. No tengo un paréntesis, no tengo los mismos años que Edwin, pero efectivamente sí viví algo de las bases militares en la zona del canal y recuerdo las garitas en las áreas revertidas y demás, ¿no? Lo viví en los 80, ¿no? Cuando yo era pequeño. Pero ya yendo a esa presencia estadounidense en el país, esa presencia ha ido creciendo desde la invasión. Ahora, y no estaba fuera del país antes de eso, ¿no? Ya sería entrar un poco en el conflicto que se da en los 80, pero post-invasión que tenemos el Salas-Becker. El Salas-Becker permitió a Estados Unidos utilizar la infraestructura de transporte en el país para movilizar sus tropas, violando el Tratado de Neutralidad. Y han estado utilizando ya por muchos años los aeropuertos en Panamá, las terminales también marítimas, ¿no? De distintos tipos, para mover sus tropas. Y muchas veces la excusa ha sido, el pretexto ha sido el narcotráfico, ¿no? El narcotráfico y en algunos momentos el terrorismo, aunque eso no tenía mucho sentido, igual en América Latina, ¿no? Usar este raciocinio de Asia Occidental para hablar de nuestro continente. Y ahora están usando nuevamente, y recordemos que aquí querían mantener las bases militares estadounidenses en el país antes de la reversión en el 99 con el CMA, ¿no? Bajo el gobierno de Pérez Valladares, que lo habían negociado en secreto. De la misma forma que Escudo de las Américas ha sido negociado en secreto, de espalda al pueblo, sin transparencia, sin democracia. Es decir, han negociado la entrada de Panamá a una coalición militar de una guerra entre comillas, contra el narcotráfico, como si estuviéramos hablando de una guerra contra un país. El narcotráfico no es un país que tú derrotas por guerra, es un fenómeno interno a los países, un fenómeno transnacional, pero es interno a los países. ¿Cómo enfrentar el narcotráfico? No con bases militares y no entrenando soldados. Eso es lo que tú haces si tú quieres básicamente enviar tropas a otros países latinoamericanos, que Panamá vuelva a ser la escuela de las Américas, donde se entrenaron a los dictadores y torturadores de distintos regímenes militares en Latinoamérica, que Panamá vuelva a ser la escuela de las Américas. ¿Qué es lo que Panamá, porque uno se pregunta qué puede aportar Panamá a una coalición así? Bueno, la posición geográfica, su territorio, estas bases militares nominales, nuevamente, estas bases militares que firma Mulino con Hexet cuando él visita Panamá en el memorándum, el mismo memorándum dice, en estas bases que ya existían, pero han sido reconvertidas ahora, aplican las directrices, las normas del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Es decir, ahí dentro aplican las normas militares estadounidenses. Eso es lo que dice el memorándum que ellos han firmado, ¿no? No son simplemente lo que había antes, ¿no? Porque hay que decir que esto es cualitativamente distinto a lo que había antes. O sea, porque ahora hay un acuerdo que no es que hay fuerzas de seguridad estadounidense o militares temporalmente en el país, visitando o dando asesoría, que eso ha seguido dando desde los 90, como dije, desde
particularmente el Salas-Becker y otra serie de acuerdos que se han tomado. Digo, recordemos que aquí también, por ejemplo, bajo el gobierno de Martinelli, por dar un ejemplo, se establecen las bases aeronavales, ¿no? Que han sido siendo utilizadas también por Estados Unidos. Pero es muy concreto que aquí ahora las normas de Estados Unidos aplican en esas bases. Eso sirve para combatir el narcotráfico, militarizar el país, ¿no? Eso sirve para seguir convirtiendo a América Latina en un campo de guerra. La guerra contra las drogas ha sido uno de los mayores fracasos de política exterior que uno se puede imaginar, porque lo que ha hecho es que ha trasladado la violencia de combatir las drogas a toda América Latina, manteniendo intacto el mercado de consumo en Estados Unidos. La guerra contra la droga no se da dentro de Estados Unidos, se da en América Latina. Así que nosotros cargamos con la violencia, nosotros cargamos con los muertos, nosotros cargamos con las comunidades destruidas, mientras Estados Unidos sigue buscando que sean los países latinoamericanos los que den la batalla. ¿Cómo resolvemos esto? Esto lo resolvemos, claro, es un problema multilateral, es un problema que tiene que ser resuelto regionalmente, internacionalmente, que requiere la cooperación de los países, pero cabría preguntarse por qué en esa reunión del Escudo de las Américas, por ejemplo, no estaban los presidentes de México y Colombia. Pareciera muy obvio que si vas a hablar de narcotráfico vas a tener a los colombianos y a los mexicanos ahí, que son dos países que han enfrentado de una manera mucho más brutal el flagelo de la droga. ¿Por qué tenía solamente a los presidentes más plegados a Trump, ¿no? Tenías a los presidentes de, llamémoslo así, la ultraderecha latinoamericana, pero son la mayoría, plegados. Pero son la mayoría de América Latina. Ojo, no, a ver, Richard, esto es una realidad. Hace 25 años América Latina estaba virando a la izquierda. Hoy en día eso es completamente diferente. Bueno, no estaban las principales economías de América Latina. No estaba ni Brasil, ni México, no estaba Colombia. Pero sí, numéricamente es el caso. Pero más allá de a dónde esté virando América Latina, o si hay un giro a la derecha o demás, es claro que estaban presidentes sumisos. Estaba Milei, ¿no? Richard, ¿era una cumbre ideológica entonces, a juicio suyo? Es pudiera llamarse cumbre ideológica, o en términos de ideológicamente los más alineados con Trump, los presidentes más sumisos de la región. Incluso vimos el gesto del, si no me equivoco, el nuevo presidente de Honduras, ¿no? Besándole la mano a Trump, ¿no? Como jefe de mafia. Y aquí caben estas analogías sobre la mafia. Y sería reiterar que no solo es una cumbre donde reúna a los sumisos, no reúna a las principales economías de la región, no está Brasil, no está Colombia, no está México, sino incluso que es una cumbre donde humillan a Panamá y a su presidente. Pero ahí yo me quiero detener, Richard, porque yo creo que y usted lo dijo, es muy fácil sentarse a decir, bueno, sí, está mal. El señor Donald Trump sabemos cómo actúa. Se ha burlado de presidentes en la propia Casa Blanca. Los ha humillado, desde Zelensky hasta el propio Emmanuel Macron. Y lo decía yo esta mañana, el canciller Merz el viernes pasado dijo, yo no voy a entrar en un debate público con Donald Trump porque dice una imprecisión o porque ataca a un aliado de la Unión Europea. Yo se lo comento en privado y lo comento luego en la reunión. Cuando yo escucho el argumento es que humilla al presidente Molino. Ok, sin salir a defender al presidente. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? El presidente se levanta, se mete en la escalera, le quita el micrófono y le dice, presidente Trump, eso no es así. Si hay algo que destacar, y yo recuerdo, porque me lo ha respondido a mí en las ruedas de prensa, es que el presidente Molino sí, obviamente, cuando habla de el tema de las visas no es un tema de negociación acá, como imposición de. Una cosa es lo que diga, otra cosa es lo que hace. Pero cuando me dicen, humilló el presidente Molino y a Panamá, bueno, Richard Morales, ¿qué hubiese hecho en ese momento? Bueno, en primer lugar, yo no estaría en esa cumbre. Bueno, pero está, vamos a suponer, está. Y le puede pasar ahí o le puede pasar en las Naciones Unidas. Tú haces a ver, en ese mismo escenario, tú gesticulas de que no, de que todo esto es falso, tú lo gesticulas. No tienes un micrófono, no puedes hablarlo, o lo dices ahí mismo. Tú le dices al presidente Trump, digo, con mucho respeto, si tú quieres, eso no es así. Eso no es así, porque si lo estás diciendo en las conferencias de prensa con mucha prepotencia y arrogancia,
y después no lo dices cuando tienes a Trump enfrente, tú lo puedes hacer con respeto. No hace falta tú irrespetar a otro igual, al presidente de otro país, cualquiera que sea. Tú te puedes manejar con mucho respeto y defender los intereses nacionales. Pero no lo ha dicho. Cosa que no ha hecho Mulino. No ha hecho Mulino. O sea, lo que usted me quiere decir es, usted, entonces lo que sugiere es que Mulino le da la razón al presidente Trump cuando dice que el canal lo vendió por $1. Yo no le escuché al presidente decir eso. Yo le escuché al presidente todo lo contrario desde su posición. Lo que dice, que lo que haga de otra forma, trayendo colación lo de las bases que usted apunta, es un debate diferente. Pero yo al presidente, yo no le he escuchado decir, sí, es que tiene usted razón, presidente Trump. Él ha sido, al menos en la rueda de prensa que ha dado en Panamá, ha sido bastante claro con respecto al tema del canal y le ha dicho al presidente Trump que está equivocado. Entonces, ¿qué más puede decir? Lo dice en ruedas de prensa, pero no con los hechos, no con los actos. Es decir, no ha defendido la soberanía de Panamá ante Trump. Para efectos de Trump, para efectos del embajador, el gobierno de Panamá es completamente sumiso a Estados Unidos y Trump sabe que lo puede humillar públicamente. ¿Y eso implica qué? Tú tienes que defender la dignidad de tu país en un escenario como ese, con sumo respeto. El presidente no lo hizo, pero no lo ha venido haciendo, porque por encima de lo que sucede en la cumbre aquella, por encima del acto de sumisión, de humillación que se da ahí, está el hecho de que la humillación mayor es haber permitido bases militares estadounidenses en el país, es permitir que el embajador de Estados Unidos se comporte en Panamá como quien mande y humille una y otra vez al gobierno nacional, opinando e interviniendo en los asuntos internos panameños. Tú te tienes que parar firme y demostrar dignidad, demostrar que este es un país soberano, que esta no es una colonia, porque lo que el gobierno ha hecho y gran parte de los sectores de la política panameña han hecho es permitir que pisoteen a Panamá. Y Panamá no puede permitir eso. A ver, Richard, hablas de humillar. Pero cuando te pregunta Gonzalo cómo debe actuar el presidente y hablas con respeto, o sea, respeto, pero te están humillando. Con mucho respeto, tío. Al igual que cualquier persona que te insulta en la cara, tú no tienes que insultarlo de vuelta. Tú lo corriges, tú lo rectificas. No, presidente Trump, eso no es así. Y tú explicas por qué no es así. O tú te muestras ante él y ante el mundo de que tú estás rechazando esas aseveraciones. Tú no permites que la persona irrespete a tu país ante el resto de Latinoamérica y ante el mundo. Tú te paras firme y con dignidad. Porque tú no vas a buscar una confrontación. Panamá no debería buscar una confrontación con ningún país. Ni con Estados Unidos, ni con Costa Rica. Sí, no importa el tamaño del país. Pero la cosa es defender los intereses nacionales. Y Mulino no ha defendido los intereses nacionales ante Estados Unidos internamente o externamente, estando allá o estando acá. Y eso es lamentable porque Panamá se está volviendo nuevamente un protectorado estadounidense. ¿Qué es lo que tiene que hacer Panamá? Panamá tiene que poder establecer términos que permitan defender los intereses nacionales a la vez que nos permite posiciones para avanzar los intereses de la región, para avanzar los intereses latinoamericanos. Si seguimos permitiendo que nos metan en coaliciones militares de este tipo, que nos sigan humillando ante el mundo, lo que va a hacer Trump es seguir haciéndolo. Richard, intereses nacionales, me interesa detenerme allí. Para mí es clave este punto. No me ha quedado claro de las bases en Howard ni debajo del Puente de las Américas. No me ha quedado claro porque no las he visto. Bueno, pero tú tienes una visión del tema. Ahora me hablas de los intereses nacionales. Hablemos de eso. Si yo quisiera pedirle a Richard Morales, en una escala, 5 temas que tengan que ver con intereses nacionales, ¿cuáles serían? 5 temas. Temas, sí, temas. Sí. Ahora, un tema sobre las bases. Yo reitero este punto. El mismo memorándum dice, en estos sitios de defensa, en este territorio, en esta base, esas bases ya estaban ahí, en estas bases aplican las normas, las leyes del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Es decir, aplica ley estadounidense dentro del territorio nacional. Y eso, más allá de los discursos arrogantes de Mulino en sus conferencias de prensa, es la realidad de la cesión de soberanía que ha hecho. ¿Cuáles son esos temas de
de temas de intereses nacionales. El primero era muy claro. Aquí se ha dado un conflicto en torno a los puertos. Los puertos son los activos estratégicos más importantes de Panamá junto al canal, porque es lo que permite aprovechar la posición geográfica panameña. Esos puertos debieron no solo revertir a manos panameñas, nunca debió haber sido renegociado el acuerdo con Panama Ports bajo el gobierno pasado. Es claro que aquí se ha dado un fallo de la Corte de Justicia de Panamá bajo muy evidente presión estadounidense, pero lo que tocaba era que esos puertos no solo revirtieran a Panamá, sino que fueran administrados por Panamá. Que Panamá asuma la administración de sus puertos y que sería efectivamente nacionalizar los puertos, que es lo que debió haber pasado desde un inicio, que es lo que hacen países como por ejemplo Singapur, que administran sus puertos. Y a veces se nos olvida el hecho de que el Estado de Singapur administra un puerto en Panamá, que es el de PSA. Y hay distintas fórmulas que Panamá pudiera haber hecho para no simplemente entregarlos en concesión de nuevo y simplemente estar cobrando algún dinero a una empresa transnacional. Panamá debe administrar su posición geográfica y su logística como un tema estratégico, no simplemente un tema económico, aunque ambos son claves ahí. Así que lo primero era control nacional de los recursos estratégicos. Esos dos puertos, que son los que en 1903 Estados Unidos le quitó a Panamá, cuando Panamá se separa de Colombia, la expectativa era esos puertos iban a mantenerse bajo control panameño y no fue el caso. Así que la lucha por los puertos es tan parte de la lucha por la soberanía como el canal. Esos puertos deberían ser administrados por una empresa estatal panameña, de la misma forma que el canal lo administra una empresa estatal panameña que es la ACP. Otro tema que es estratégico o de interés nacional son las relaciones internacionales. Son los socios comerciales que puede tener Panamá. Actualmente tenemos un país donde le han puesto un filtro a quienes pueden ser socios comerciales panameños. Es decir, el filtro principal es no puedes tratar con China. La idea de que la inversión china es la inversión del peligro del Partido Comunista y todo este discurso que ha traído Marco Rubio, que ha traído el embajador. Era muy claro que es ventajoso para Panamá y para su economía poder diversificar las fuentes de inversión extranjera, diversificar las fuentes de transferencia tecnológica, las fuentes de nuestras exportaciones, de bienes, de servicios y demás. Pero ahora, ¿qué tenemos? Ahora tenemos un filtro en nuestra economía de qué inversión es buena y cuál es mala, y ese filtro no son los intereses nacionales, ese filtro son los intereses geopolíticos estadounidenses. Y el tiro en el pie que se ha dado la propia clase dominante panameña, porque eso implica que servicios internacionales como los del Centro Bancario Internacional, como los servicios legales, también tienen ese filtro. Y la presión sobre eso ha venido desde atrás ya, ¿no? La idea de dónde se mueven los dineros que hay en el país. Panamá debe transformar su modelo económico, debe modernizarse, debe industrializarse, pero a la vez tiene un modelo que ya existe, al que yo vengo criticando. Ese modelo es disfuncional cuando lo sometes a una geopolítica que te dice con quién puedes tratar y no, y la transformación de Panamá también se vuelve disfuncional, que también es otro interés nacional panameño, que Panamá tiene que ser un territorio sin minería metálica a cielo abierto. El hecho de que podamos defender un modelo de país verde, sostenible, que no permite que su territorio sea devastado por la minería, que podamos decir, nosotros no queremos ser un país minero. Nosotros queremos que esos recursos naturales hay que dejarlos bajo la tierra y no entregárselos en concesión a otra empresa extranjera que venga a robarse nuestros minerales. No queremos ser un país pobre y atrasado minero, porque los países mineros no son países prósperos. En general no son países prósperos. Así que otro interés nacional es el hecho de que podamos ser un país con un modelo económico no minero, que no depende de la minería metálica a cielo abierto. El otro tema que es de interés nacional ya tiene que ver concretamente con nuestra política exterior. Y la política exterior panameña debe ser a favor de la paz. Y esto es compatible con lo que vengo diciendo y con lo que quieren los panameños. Ahora, y yo estoy yendo más allá de la neutralidad, yo estoy hablando de la paz. En Panamá tenemos que tener una política exterior a favor de la paz.
que diga estamos en contra de la guerra, de las invasiones, de la intervención y de la injerencia en los asuntos internos de los demás países. Nosotros creemos que en el mundo debe predominar la paz y defender esa posición. Y eso implicaría, por ejemplo, condenar, ahora mismo Panamá se ha vuelto cómplice para todos los efectos de la guerra que está sucediendo en Asia Occidental, en Asia, en el Medio Oriente. Ahora, ¿qué implica eso para Panamá? Convertirnos efectivamente en un blanco. Panamá y Latinoamérica debe ser un territorio de paz. Pero Richard, fíjese que todo lo que usted dice y las críticas que usted hace sobre el gobierno nacional me llevan a pensar algo que quisiera saber su opinión, a ver si hay alguna diferencia. Todo lo que ha mencionado es la realidad de hoy en Venezuela. Todo, desde el pasado 3 de enero, todo. Hay una apertura completa de los Estados Unidos. Estados Unidos es quien dictamina a quién se le vende petróleo. Estados Unidos es quien dictamina ahora quién se va a vender minerales. Estados Unidos es el que le dice no me venda petróleo China. Estados Unidos tiene arrodillado a Venezuela. Entonces yo me imagino que usted, sobre el mismo argumento, tiene la misma crítica para el gobierno de Delcy Rodríguez. ¿O me equivoco? Porque todo lo que ha dicho de José Raúl Mulino es lo que ha aplicado Venezuela en estos 2 meses. Parece ser el caso, efectivamente. Parece ser el caso. Digo que en los hechos es el caso, efectivamente, lo que tú dices. Después de que Estados Unidos intervino en el país y secuestró a su jefe de Estado, esto ha sido lo que ha sucedido después. ¿Qué está sucediendo tras bambalinas? ¿Qué tipo de negociaciones ellos han llegado? Eso no lo manejo, pero sí, yo creo que el caso venezolano hoy es un ejemplo de lo que sucede cuando tu país termina sometido, sea por el chantaje, sea por la fuerza, sea por la amenaza a otro. Y por lo que toca, y ahí es donde toca la importancia de la inteligencia desde Panamá, de la firmeza desde Panamá. Porque en Panamá no ha faltado que secuestren a su jefe de Estado para que Panamá se esté plegando completamente a Estados Unidos. Y ahí yo reitero la necesidad de que Panamá tenga una política exterior coherente, una política exterior de defensa de la soberanía, de defensa de su principal recurso estratégico, que es su posición geográfica. ¿Qué tenemos que estar? ¿Cuál es el principal interés nacional hacia el futuro de Panamá? Que solo es posible con la soberanía y con el control de nuestros recursos estratégicos como los puertos. Es la modernización, la industrialización de Panamá. Que Panamá se vuelva una economía avanzada que pueda traer prosperidad a su gente. Pero, una Richard, economía que se logre integrar, no solo que mantenga la integración con Estados Unidos, sino también con China, sino con Europa, con los africanos. Que nuestra economía no se puede estar en contra de no eso. sea un apéndice de Estados Unidos. No se puede estar en contra de eso. Pero tendrás que aceptarme un punto, y por eso quise escucharte atentamente en cuanto a los intereses nacionales. Mencionaste 2 que yo quería saber si los ibas a mencionar, y los mencionaste. Puertos y sistema bancario. Podrás estar de acuerdo conmigo, Richard, en que el mundo, no Panamá, el mundo está lidiando con un presidente de los Estados Unidos absolutamente diferente a todos los que nos tocó ver y vivir y estudiar en su momento. Yo no sé si desde George Washington, pero en la etapa moderna, digamos así, posguerra, en la posguerra, esto está, o sea, fuera del radar. El estilo y la personalidad de Trump está, como decía el robot de Perdido en el Espacio, no es computable. Ok. Ese señor, de un plumazo, dice, los barcos que vayan al puerto de Balboa y Cristóbal no entran a los Estados Unidos y te puedes quedar con todos los puertos que tú quieras y los convierte en chatarra. Cualquier transacción bancaria que venga del Centro Financiero de Panamá no puede pasar por los bancos del sistema estadounidense. Y nos borra un plumazo. Entonces yo quiero volver a la pregunta, intereses nacionales. O sea, ¿qué debemos entender? Que no significa sumisión, cuidado. Que no significa sumisión. Pero que tú, llámate Mulino o llámese Icar o quien sea que se siente en esa silla de presidente, tendría que lidiar con esa realidad. Independientemente de que te guste o que te disguste el estilo del señor, es parte de una realidad.
Y el señor no se veía terminó sentado en enero del 2025 en la silla y firmaba decretos ejecutivos, no sé si te acuerdas, a tontas y a locas. Dale, ahí va el decreto, ahí va el decreto. Y se convierte el canal de Panamá en un tema para el señor en el mismo día de su toma de posesión. Yo no sé, Richard Morales, como panameño que es, yo, como panameño que soy, yo sí quedé preocupado. Yo sí quedé, y lo digo ahora, después que ha pasado más de un año, yo sí quedé preocupado. Este tipo nos puede borrar sin tirar una bala, sin disparar un tiro. Nos puede borrar con ese marcador odioso que tiene ahí que se lo enrostra al mundo. Sí, 2 ejemplos de interés nacional. Todo barco que atraque en esos puertos no entra a los Estados Unidos. Toda operación que pasa por el sistema bancario no pasa por Estados Unidos. Dime cómo lidiamos con esos 2 intereses nacionales. De la forma que lo han hecho los países que se le han podido, por un lado, parar firme a Trump y por el otro lado, negociar con Trump. Es decir, se le para firme, yo tengo no solo estos principios, sino estos intereses en mi país, estos intereses que yo voy a defender. ¿Cuáles son los acuerdos que nos permiten apelar a los intereses mutuos nuestros? Que nuevamente, eso es lo que terminó haciendo Colombia con Petro. Colombia con Petro se le paró firme y negoció. Es lo que en su momento pudo hacer Sheinbaum. Richard, lo vimos, fuimos testigos todos un domingo. Un domingo. En El un señor, día. un tuit a las 3 de la mañana. No negoció. ¿Y qué pasó? Y le voy a decir algo para corregirlo. A las 3 de la mañana, trina Gustavo Petro y Donald Trump, 2 horas después, dice, se acabó esta vaina. Y tuvieron que correr en Washington a decirle al presidente Trump, por favor, presidente, vamos a cambiar las cosas. Y le digo, quien llamó a Trump para la reunión fue Gustavo Petro, no fue Donald Trump. El tema no es quién llamó a quién. Aquí es Claro, pero en el su tema es el tema es el resultado. El resultado. El resultado es, te le para firme al abusador, estableces cuáles son los términos, porque también algo que ha demostrado Trump es que él cede. Él termina cediendo cuando él ve que las amenazas no se concretan. Lo hemos visto con el tema lo hemos visto con el tema de los aranceles. Lo hemos visto con otra serie de amenazas que él ha hecho hacia países que simplemente no se concretan. Él no le ha cerrado la economía a ningún país latinoamericano. Y por ejemplo, aquí hace poco recordemos a Bulino decir China no puede, China necesita más a Panamá que Panamá a China. Eso es un error total. Sí, efectivamente. ¿Y por qué no revertir eso? Panamá obviamente es necesario para el comercio internacional de Estados Unidos. El canal de Panamá se construyó para facilitar el transporte entre las 2 costas de Estados Unidos, transporte comercial, transporte militar. ¿Se va a tirar un tiro en el pie elevando la confrontación a ese punto? Yo creo que eso evidentemente no era necesario ni tenía que darse. Es decir, diplomacia firme de principios logra, yo creo que un resultado donde se respetan acuerdos ya existentes entre Panamá y Estados Unidos, pero no se entrega más soberanía, que es lo que ha estado haciendo este gobierno. Tú puedes defender los intereses nacionales sin tener que someterte. Porque claro, tú pudieras decir, sí, pero ¿qué pasa si cierra el centro bancario? Digo, ¿qué pasa si nos lanza un misil y explota el país? Claro que todo eso es una posibilidad, ¿no? Pero lo que evita que eso suceda es la capacidad de negociación, de liderazgo, de firmeza de un presidente. ¿Qué es lo que se ha demostrado? Los presidentes que se le paran firme a Trump logran su cometido. Y pararse firme nuevamente no es antagonizar, es simplemente defender al país, mostrar que tú no eres una alfombra que vas a estar pisoteando, que es lo que lamentablemente ha hecho el presidente de Panamá y otros presidentes de la región, y que tú eres una persona que se va a respetar y que con quien él está dispuesto a negociar. Por ejemplo, puede que sea una anécdota curiosa, pero recordamos cómo él trata a Mamdani, que es el alcalde socialista de Nueva York, con pleno respeto. El tipo no se le plegó ni se le arrodilló a Trump, pero él ha pedido defender los intereses de su ciudad o del proyecto que tiene para la ciudad de Nueva York, y Trump lo ha tratado con pleno respeto. Y eso es lo que termina pasando con un abusador cuando trata no con personas serviles, sino con personas que tienen argumento, que defienden determinados. ¿Puedes tú defender los intereses de la economía panameña ante Trump sin tener que entregarle 3 bases militares? Pero, Richard, sí. Sin tener que entregarle los puertos, sí. Yo creo que todo eso era posible.
Yo creo que era posible sobrevivir a este periodo sin tener que entregar mayor soberanía. Richard, le doy ejemplos. Mire, el tema específico de Colombia es que Gustavo Petro se le paró firme luego de que sabía lo que le venía a Colombia. Es que usted no se imagina lo que significaba el arancel que le estaban imponiendo a Colombia. No se imagina. Yo trabajo para una emisora colombiana. No se imagina. Un día tuvieron que correr. Un día a decir al presidente, vamos a calmar la cosa. Y Donald Trump tumbó eso. Y tumbó porque hubo un lobby muy fuerte para que no afectara a la economía colombiana ese arancel que iba a imponer. 2. Ejemplo del alcalde de Nueva York. ¿Qué está haciendo el alcalde de Nueva York? Sí, él tiene toda la disposición de trabajar con Trump. Y Trump también. Pero el señor ya dijo, voy a tener que aumentar intereses, o más que intereses, impuestos a las viviendas. ¿Por qué? Porque no me están dejando pasar el hecho de poder aumentar impuestos a los más ricos. O sea, ¿qué va a hacer? Va a tener que afectar a la clase media. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano, que lidera Donald Trump, no le está permitiendo cumplir lo que él en campaña dijo que iba a cumplir. Entonces, querramos o no, Donald Trump es un factor de poder. Punto. Venezuela es un ejemplo. Europa es otro ejemplo. La OTAN, que ha tenido que sucumbir ante Donald Trump porque sabe que el 70% del financiamiento de la OTAN viene de los Estados Unidos. Entonces, la pregunta que yo hago es, me queda muy claro el mensaje de entender una posición de Panamá frente a Estados Unidos. Lo que no me termina de quedar claro es, ¿cómo? Usted dice, bueno, nos paramos firme. Pero es que yo he visto al presidente pararse firme. Yo no he visto al presidente claudicar, arrodillarse y decir, presidente Trump, lo que usted quiere aquí, más allá de los argumentos que usted trae en cuanto al tema de la disposición del memorándum de entendimiento. Pero las formas importan y lo que ha dicho el presidente frente a la respuesta de Donald Trump, a mí me ha quedado claro. Y hemos surfeado, por eso le digo, ¿no será mejor surfear este tema que caer? Porque no somos China, no somos la Unión Europea, no somos Colombia, no somos México. Le dejo eso. Es un error terrible el creer que estamos pasando agachados y creer que podemos surfear la ola entregando soberanía y que después otro presidente nos va a devolver lo perdido si no estamos dispuestos a luchar por ello. Todo lo que tiene Panamá en cuanto a soberanía ha sido una conquista. Y conquistas que costaron sacrificio, sangre de generaciones de panameños. Nada de eso fue regalado. No fue un regalo de Jimmy Carter en su momento. No fue la suerte de que nos tocara a él. Fue el acumulado de la lucha del pueblo panameño. Fue estrategia internacional de búsqueda de aliados. Panamá tiene que pararse firme ante Estados Unidos y ante Trump en defensa de sus intereses. Tiene que establecer cuáles son las líneas que no se pueden pasar, que son las de la soberanía panameña. El presidente de Panamá ha cedido soberanía al permitir bases militares extranjeras estadounidenses dentro de este país. Él puede expresarse con toda la arrogancia que quiera del mundo en sus conferencias de prensa. En los hechos, ha sido el presidente más servil que ha tenido Panamá post-invasión. Ahora, ¿cómo tratar con el fenómeno que es Trump? Hay que recordar que por encima de las formas de Trump están los intereses estratégicos estadounidenses. Por ejemplo, la guerra en Irán, eso no es una simple improvisación de Estados Unidos. Eso responde a los intereses de Israel, y responde a los intereses del complejo militar industrial estadounidense, a su geopolítica de contención de China, que ya se venía dando bajo Biden. Es decir, no es que todo esto aparece de la nada. Hay una continuidad en la política exterior de Estados Unidos. Y a la hora de la hora predominan esos intereses por encima de Trump. Porque tampoco podemos dejarnos distraer demasiado por la teatralidad de Trump. Y ya hemos visto cómo efectivamente estos presidentes en la región que se le han podido parar firme, han podido detener las amenazas más agresivas de Trump y él ha vuelto a la mesa de negociación. Porque a fin de cuentas, como incluso ya mismo dicen, el tipo es un negociante, es un businessman. Así que se va a sentar y va a negociar. Y lo que toca es tener claro cuáles son los intereses que nosotros tenemos que lograr defender.
Es que lo primero que yo diría es eso. Panamá sí podía y sí puede defender sus intereses. ¿Qué es lo que tocaba? ¿Qué es lo que no ha hecho Mulino, por ejemplo? Es lograr unir al pueblo panameño. Es lograr unir al pueblo panameño en función de una política exterior de defensa de la soberanía. Lo primero que tú tienes que hacer es decirle al pueblo, esto está pasando, estamos siendo amenazados y estamos recibiendo estos chantajes, esto no lo vamos a aceptar. Y eso es tanto en lo micro como en lo macro. ¿En lo micro qué es? Cada vez que el embajador de Estados Unidos se ha extralimitado en este país, el presidente de Panamá tenía que ponerle un alto y no lo ha hecho en ningún momento. A pesar de que en varias conferencias de prensa se han molestado por eso, porque son humillaciones públicas que le hacen al presidente de un país cuando lo estás tratando no como presidente, sino como gobernador. El gobierno tenía que unir a su pueblo en la defensa de la soberanía y buscar los aliados internacionales, los aliados regionales para la defensa de los intereses de Panamá. Y la defensa de los intereses de Panamá no era contrario a los de Estados Unidos en cuanto al uso de los puertos, el uso del canal, el uso de la zona libre, etcétera. Es decir, Richard, pero es que, caramba, yo te escucho y procuro, como lo sabes, porque además tengo respeto por tus ideas, que no significa que coincidamos, pero nos respetamos. Pero es que cuando a mí me hablan de ceder soberanía, a mí me genera, tú sabes, un nivel de estrés, porque sí, tenemos una diferencia de edad. La zona del canal era una lesión a la soberanía del canal de la República de Panamá, una lesión flagrante. El artículo de la Constitución, te voy a decir mi gusto, subjetivo, sin ser abogado. Hay un artículo en la Constitución, en el capítulo primero, en el título primero, que dice que los acuerdos internacionales están por encima, los tratados internacionales están por encima de las normas locales. Ese artículo a mí jamás me ha gustado. Entre otras razones, y han habido varios temas nacionales, no, pero es que Panamá tiene un acuerdo internacional firmado y tiene que cumplir aquello. Pongo un ejemplo que lo he retirado aquí en esta emisora N veces. El 5 de diciembre de 1990 hubo un intento de golpe de Estado en este país contra el gobierno de Endara por parte de un grupo de sindicalistas, del Intel, particularmente del Intel, y no me acuerdo de los otros, creo que era del IRRE también, que incluso tuvieron los gringos que meterse a sofocarlo. Pero como Panamá es miembro de la CIDH y de la corte que está ahí en Costa Rica, sancionaron a Panamá. Y todo el país fue testigo de que hubo un intento de golpe de Estado. Pero como hay que respetar que formamos parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la sanción vino contra Panamá. Entonces, allí sí hay cesión de soberanía. Y hay cesión por voluntad del Estado. Pero cuando a mí dicen que hay cesión de soberanía, y te digo por tercera vez, yo voy a Howard cada cierto tiempo por razones de tener una propiedad allá, paso por encima del Puente de las Américas casi todos los fines de semana y no veo las bases a las que te refieres. No las veo. Cuando a mí me hablan de ceder soberanía, yo estoy tratando, no fue soberano el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el Panama Ports. No fue. Un ejercicio de soberanía. Y no fue soberano que el Estado panameño a través del Ejecutivo le entregara en administración a una empresa como Merck y a otra como la TIL en Colón la administración de los puertos. Es un ejercicio de soberanía. No se le entregaron a los Estados Unidos. Otra discusión es si Panamá debe asumir la administración de los puertos. Esa es otra discusión. Pero en el tema de los puertos, por ejemplo, hubo ejercicio de soberanía. En el tema del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Panamá y China, no hubo un ejercicio de soberanía total. Y ahí, que me sorprende no escucharte, yo no escucho de Estados Unidos malestar porque El Salvador tenga relaciones con China y que le regale un estadio y una biblioteca, le regale un estadio a Costa Rica, le construye un metro, está construyendo un metro, bueno, eso no es regalado, asumo, en Bogotá. Ahora tienen un guaguancó armado con un cable de comunicaciones entre Hong Kong y Valparaíso en Chile. Entonces, según Estados Unidos, la presencia de China en Panamá es maligna, pero la presencia de China en otros países vecinos de Latinoamérica parece que es benigna. Y yo pensé que le iba a escuchar a Richard ese punto, pero no voy a entrar en la discusión si Mulino lo hace bien o mal, porque de eso a lo mejor muchos panameños nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero de verdad, cuando a mí me hablan de ceder soberanía para una generación que lo vivió, pues incluso nosotros vivíamos en Perejil, o sea que cruzando la Transísmica
quedabas ahí por detrás de donde está ahora el Hospital Santa Fe, ya quedabas ahí en la zona. Y sí vimos que no, si al gringo no le daba la gana, tú no entrabas, pues. Y si al gringo le daba la gana, te dejaba entrar. Después, mi experiencia laboral en la prensa, teníamos puntos de venta de la prensa dentro de las bases. Yo tenía que tener un carnet especial para ir a visitar los clientes que teníamos, o sea, dentro del propio país. Eso era lesión de soberanía plena, una lesión impresionante. Pero cuando a mí me dicen de ceder, pero estamos hablando de ceder frente a Estados Unidos, y cuando firmamos acuerdos y tratados con otros estados, ¿qué? ¿No estamos cediendo parte de la soberanía también, acaso? ¿O es que nada más hay una que es mala y todas las demás son buenas? Pregunto. Los acuerdos internacionales, asumiendo que se entran bajo ningún tipo de coerción, no son cesión de soberanía. Eso es entrar en el derecho internacional. El hecho de que uno va a entrar dentro de organismos, de instituciones donde aplican normas sobre todos los países. Si estamos de acuerdo con el contenido de esas normas en todo momento, ese es otro asunto. Pero ¿no? cedes, ¿no? Acuérdate, sí. Ese es también un ejercicio de soberanía. Cuando tú le dices, mira, tú vas a poder traer tus productos acá, y te vamos a... Tú estás cediendo tu parte, porque el otro también va a ceder su parte y por eso se hacen los acuerdos. Bueno, en la teoría política no vendría a ser. Tú estás entrando en un acuerdo con otra parte. De la misma forma que tener derechos en Panamá no es una cesión de mi libertad, ¿no? Pero esto no es un tema filosófico, Sí, ¿no? así es. Que pudiéramos entrar en el tema filosófico, ¿no? De cómo surge el Estado y el derecho y que yo acepte que hay ciertos derechos y libertades que todos tenemos, ¿no? El tema es si se está utilizando la fuerza, el chantaje para presionar a un país para aceptar decisiones que de lo contrario no haría. Es decir, si se está utilizando la coerción y el chantaje para que Panamá tenga bases militares en el país, para que el derecho internacional, el derecho nacional de otro país aplique en Panamá. Y eso es lo que ha sucedido con el memorándum. Y por eso es una regresión y por eso es una cesión de soberanía. Las directrices del Departamento de Defensa de Estados Unidos aplican en esas bases militares y son bases militares en la medida de que hay militares estadounidenses ahí utilizándola para fines militares. Y sí es preocupante, debe ser preocupante para todas las generaciones, tanto las que vivieron la zona del canal como las que no, el hecho de que nos estén convirtiendo nuevamente en un protectorado y se esté cerrando las puertas a que este pueda ser un país desarrollado. Porque tú puedes utilizar tu soberanía para renunciar a ella, que es lo que efectivamente está haciendo el gobierno actual, usando la soberanía conquistada por generaciones de panameñas para renunciar a ella y entregarla. Eso es lo más sagrado que tiene este país porque eso es prácticamente lo que ha definido la trayectoria de Panamá. Conseguir el control de su canal, el control de su posición geográfica y utilizarla para beneficio del pueblo, de nuestra prosperidad, de nuestro progreso. Eso es lo que nos ha cumplido, claro. Eso es lo que nos ha cumplido, el uso de la posición geográfica y del canal para beneficio de la nación y no solo unos cuantos. Pero eso ya era una lucha interna. Tenía que ser una lucha interna en torno a Panamá. ¿Quiénes van a estar en el Estado? ¿Cómo podemos desde el Estado utilizarlo para que el canal efectivamente y sus riquezas lleguen a todos los panameños? ¿Cómo podemos utilizar los puertos como una palanca para industrializar Panamá, para modernizar Panamá, para diversificar esta economía? ¿Cómo podemos lograr que los panameños tengan servicios públicos de calidad, una mayor calidad de vida? ¿Cómo logramos que esa posición geográfica que se conquistó esté para beneficio de todo el país? Esa era la lucha que le correspondía a esta generación. Y nos han trancado nuevamente en esta lucha por la soberanía en la medida de que tenemos gobiernos que la han ido cediendo gradualmente. Lo que sucedió con los puertos, el acuerdo a lo que está llegando actualmente el gobierno de Panamá es lo mismo que quería Estados Unidos y lo mismo que iba a hacer vía BlackRock como MSS. Es decir, estamos llegando prácticamente al mismo acuerdo que querían ellos por otra vía,
justo un año después de que Marco Rubio amenazó a Panamá con que tenía que cambiar los puertos. ¿Era el contrato con Panama Ports Company bueno? No, para nada. E incluso yo lo denuncié en campaña y lo vengo denunciando desde hace muchos años, que hay un problema con entregar nuestros recursos estratégicos en concesión a otros países y no utilizarlos como un instrumento para nuestro desarrollo, que implicaba nacionalizarlo. Pero el punto es este. Cuando vamos, ceder soberanía es el equivalente a esclavizarse, a esclavizarse voluntariamente. Pero también acá hay otro factor que no se ha mencionado, ¿no? Que hay un sector de la clase dominante panameña, de la élite panameña, que le gusta eso. ¿Y por qué le gusta eso? Porque siente que la presencia militar estadounidense es un resguardo adicional a sus propios intereses. En la misma forma que históricamente, cuando aquí el pueblo panameño protestaba a lo largo del siglo XX, ¿quién entraba como defensa de última instancia de los gobiernos? Las tropas estadounidenses. Una de las veces más conocidas de esto es la huelga inquilinaria de 1925, que son las tropas de Estados Unidos las que terminan reprimiendo. Así que tenemos élites que han vivido los últimos años descontento del pueblo, descontento con la mina, descontento con la política económica que se da en este país, descontento con la corrupción, se sentía insegura. ¿Y qué dice? Ahora yo tengo el respaldo militar de Estados Unidos en el país por si el pueblo empieza a ejercer su derecho democrático a protesta demasiado. Ahora en última instancia tengo ese respaldo aquí para el gobierno y sus decisiones impopulares, como por ejemplo el intento de reapertura de la mina, como por ejemplo la reforma a la seguridad social. Pero esos deben ser temas que se resuelven internamente. El tema de la seguridad social, el tema de la mina, deben ser temas internos panameños. El problema es cuando tienes ya a otra potencia aquí con bases militares que a la larga empieza a condicionar lo que se pueda hacer a lo interno o no del país. Es quienes van a poder pasar por el canal. Si los buques estadounidenses están pagando o no, los buques militares estadounidenses están pagando sí o no el peaje, o si eso está siendo compensado de alguna forma a través del Estado. Que estemos entrando en acuerdos opacos militares en Estados Unidos como el escudo de defensa. El punto aquí, a final de cuentas, que Panamá se está cerrando las puertas a su futuro. Que en un momento, cuando el mundo está cambiando, Panamá, en vez de cambiar, se está sometiendo a lo viejo. Se está sometiendo a un mundo que está dejando de existir, que es el del predominio absoluto de Estados Unidos. Estamos cerrándonos las puertas a poder modernizar, a poder diversificar nuestra economía, porque al surfear la ola, al agacharnos ante Estados Unidos, al someternos ante Estados Unidos ahora, esa soberanía que estamos entregando no nos las van a regresar a menos que luchemos por ella. ¿Qué es la lucha que le toca al pueblo panameño? Un país sin bases militares extranjeras, sin ocupación militar extranjera, sin intervención ni injerencia de ninguna potencia dentro de nuestro territorio. La lucha por poner sus recursos estratégicos en los puertos bajo control del Estado panameño, bajo el control de la nación panameña, y utilizarlos como palancas de desarrollo y lograr que finalmente esa lucha generacional de que el canal, la posición geográfica y sus riquezas estén al servicio de todos y no solo unos pocos. Pero esa lucha se vuelve imposible si permitimos que otro país, que Estados Unidos, sea el que controle nuestro destino. Como siempre, es interesante escuchar a Richard Morales, hablar con él, intercambiar criterios, que no implica, como he dicho antes, estar siempre de acuerdo, pero sí corrientes de pensamientos dentro de la sociedad panameña que uno también debe escuchar. Aquí tiene el chat encendido. Tiene el chat encendido, Richard Morales. YouTube lo tiene encendido. Richard, muchas gracias por darnos este tiempo, muy amable, y por compartir tus opiniones con nosotros. No, muchas gracias. Siempre aprecio enormemente el espacio. Gracias, bien. Edwin, Icard, Gonzalo. Gracias a ti. 8:50. Oiga, señor Lucas, el señor Lemo ya se conectó. Que se conecte. Que se conecte a ver. Que se conecte a ver, porque me está amenazando ahí que si quiere una... ¿Qué le está diciendo? Que se conecte. Yo no sé. O sea, que él todavía anda por allá. Que se conecte. Por la Isla del Encanto. Saco de sal. ¿Y cuándo se va? ¿Y cuándo se regresa? Yo creo que hoy. Hoy es 10, sí, hoy. Creo que hoy. ¿Y por qué no se va para Miami o para Houston? ¿A Miami qué? ¿A qué? A continuar la No, pero cobertura. sí, para... Además, por mí que no vaya, porque además a mí MLB me negó ir a Puerto Rico.
Así. por instrucciones de Lemos Jiménez. Y luego recibo otra carta. También me negaron a Houston. Yo, pero ¿cuál es el tema? Si ya me habían negado una vez. ¿Tú crees que iba a insistir? Iban a ponerme necio. Para regresar, el profesor. Con la manta arrastrando.